¿Por qué una fundación para la defensa de los abogados penalistas? Bueno, la fundación no es únicamente para defender a abogados penalistas, la fundación es para defender en cualquier rama a los abogados que tengan problemas disciplinarios o penales. La experiencia nos ha dado que somos una rama que tiene una mala imagen, con algún grado de justificación, pero yo creo que en todas las profesiones hay personas que no son dignas de ejercerlas, pero sí ha habido mucha presión por parte de funcionarios públicos que pretenden amedrentar al abogado, requiriéndolo, conminándolo y compulsándole copias para que tenga que defenderse de sus cosas. La crisis y el exceso de abogados también ha generado que tengamos menos ingresos económicos y pues contratar un colega para defenderse generaría una erogación. Así que la fundación se creó fue de ver aspectos personales, pero también de lo que le sucede al gremio y obviamente es una alternativa que hemos utilizado ya con mucho éxito en la defensa de los intereses de muchos abogados colombianos. Sí, yo en esos casos de las noticias en donde se condena a una persona antes de que haya un resultado definitivo, pues tengo muchas dudas frente a la labor de los medios. Los medios de comunicación y las redes sociales hoy en día son muy importantes para descubrir la verdad, para controvertir, para mostrar ideas, pero no pueden ser utilizados para juzgar en reemplazo de los jueces. Luego, lo único que yo pediría sería que se comentara la noticia, que se mostraran los hechos, las expresiones, las manifestaciones, pero que las conclusiones se trataran de mantener ajenas a los jueces. En Estados Unidos, donde existe toda la posibilidad, en los juicios se excluye, la palabra no se excluye, sino se aísla a los jurados para que no se contaminen con absolutamente ninguna información. Aquí sería imposible porque los juicios duran 2, 3 años, pero sí tendría que haber un mecanismo sin que se viole nunca la libertad de prensa para que las personas no sean condenadas, más sí sus casos estudiados en las redes sociales y en los medios de comunicación. Doctor, existe el derecho penal de enemigo. Se ha hablado del derecho penal de enemigo versus el derecho penal de ciudadano. ¿Usted cree que en el momento actual se está imponiendo en Colombia el derecho penal de enemigo para ciertos manejos del proceso? No solo en Colombia, sino a nivel mundial. Las grandes potencias creen que tienen derecho a clasificar también los conflictos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos se abroga facultades de entrar en muchísimos países pensando que es el justiciero mundial y que ellos tienen la razón y los demás países no. En algunos casos tendrá razón, en otros no. Y cuando ya lo miramos a nivel interno, pues obviamente que estoy absolutamente en contra de un derecho penal del enemigo porque es violatorio de todas las garantías. De las dos corrientes del funcionalismo, me quedo siempre con la de Roxin, que es la garantista. Eh, Roxin genera un ejercicio limitador al poder punitivo del Estado. Jacobs quiere legitimar el poder punitivo del Estado. Nosotros vimos en el gobierno del presidente Uribe con mucha preocupación, por ejemplo, el caso de un buque insignia en donde encontraron droga y se suspendieron a todos los tripulantes a ver cuál demostraba ser inocente. O las capturas masivas que decían todos estos 50 son guerrilleros, demuestre que usted no es guerrillero. Eso es la violación más grande que tiene un Estado social de derecho y creo que con el actual gobierno y con las corrientes democráticas el derecho penal del enemigo cada vez está más alejado, pero otra posición u otro gobierno de derecha pues le podría dar cabida a esa corriente que de todo punto de vista tiene que ser rechazada. Doctor, el hacinamiento en las cárceles es noticia diaria, cada vez más amenazante. Y sin embargo, también vemos que ha crecido como la tendencia a la prisión preventiva. ¿Cómo desde la ciudadanía se puede contrarrestar eso? Pues porque todos tenemos que uno va a un juzgado y quede detenido de alguna manera. Pues es la percepción. El hacinamiento carcelario es una de las violaciones también más grandes al principio de la dignidad humana, que es una norma rectora desde la Constitución y desde el Código Procesal y el bloque de constitucionalidad, o sea, protegido por los tratados internacionales. En muchos países a una persona le pueden dar una condena pequeña y cuando va y la cárcel está llena se la sustituyen por una domiciliaria. En Colombia el hacinamiento llega a tal extremo que hay personas que tienen que turnarse para dormir en un pasillo y eso aumenta la corrupción.
Luego hay que hacer una reforma de verdadera política pública en la que se determine cuáles delitos ameritan que se les baje la pena para que los jueces no puedan tomar decisiones de privación de libertad frente a ellos. Y aumentar el pie de fuerza para generar un mejor control, para que haya mecanismos que puedan reemplazar la prisión o la detención preventiva como el brazalete. Pero a los jueces les da miedo porque no hay quien controle a esas personas, no hay monitoreo, no hay dinero, no hay funcionarios. Entonces lo que toca ver es una reforma de políticas públicas de bajar la pena para que la decisión no quede en manos de un juez por el monto máximo de los 4 años y también generar mayor infraestructura para los sustitutos de esa detención preventiva o de la prisión cuando es definitiva la condena. Pero digamos que yo siento, por lo que me han dicho varias personas, que los jueces les temen a darle otra medida que no sea la Claro, prisión. en Colombia es tan grotesco lo que está pasando que es aplaudido el juez que mete preso a alguien, pero sin importar si tiene razón o no, es investigado el juez que genera una medida de garantía que no sea la prisión preventiva o la condena intramural. Entonces también hay que proteger a los funcionarios públicos cuando toman una decisión que no sea encerrar a una persona. Bueno, doctor, ¿usted por qué cree que la ciudadanía como que reclama que al que coja lo castiguen al máximo? Que más o menos Porque no ha habido tampoco una política educativa que demuestre que la cárcel no cumple los fines. Porque si lo que la ciudadanía quiere es encerrar el problema, pues eso es gravísimo. Porque el problema, si se va encerrando, no se soluciona. Y los problemas tienen que solucionarse de base. Yo siempre he mantenido un pensamiento, una línea ideológica, y es, en países como Colombia se cree que el derecho penal es la solución a los problemas sociales. Y es al revés. Entre más solución tengan los problemas sociales, menos injerencia va a tener el derecho penal. ¿usted cree que uno desde el derecho penal puede ayudar a construir un nuevo ciudadano? No, el derecho penal no debe cumplir esa función, ni siquiera desde la vista preventiva. El derecho penal no debería ni existir si existieran las bases claras de una política de educación gratuita, de preocupación por la juventud, de paz absoluta, de preocupación por la seguridad social, es decir, recreación, vivienda, medicina. Desde que eso no exista, el delito va a seguir floreciendo y el derecho penal no puede hacer absolutamente nada. Doctor, ¿existe relación entre el caso de Alberto Puig Hasbún con alguno reciente o eso fue un caso excepcional en Colombia? No, esos casos suceden mucho. Y por eso, como yo soy también un enemigo de la pena de muerte, yo digo, es absolutamente claro que un inocente con pena de muerte no puede ser reemplazado ni por 1 millón de culpables bien castigados. Las personas, claro, hemos visto el vergonzoso caso de Sigifredo López, hemos visto el caso de ese señor Hasbún, hemos visto lo que pasó con un señor en el atentado al ministro Fernando Londoño, es decir, no son casos excepcionales, son muchos los casos que se presentan por una mala investigación o por una compra o engaño de testigos que es muy común en nuestro país. Y se está hablando, el doctor Telequi lo dijo y lo leí en la semana pasada en varios artículos de los falsos positivos judiciales. ¿Qué es eso finalmente? No, esa palabra a mí nunca me ha gustado, porque esa frase o esas dos palabras empezaron en Colombia para camuflar lo que era un homicidio. Un falso positivo es vender una imagen como de algo que está como equivocación y no que es delictivo. Lo que sucede con los falsos positivos es que el ejército ejecuta de manera irregular y violando todos los tratados y derechos fundamentales a una persona que no era delincuente. Eso no es un falso positivo, eso es un delito grave que atenta contra la lesa humanidad, es un homicidio agravado y calificado que puede ser también en persona protegida. Y lo que pasa en materia judicial es que mientras los fiscales y los jueces tengan que presentar estadísticas y en la estadística de resultados solo se tengan en cuenta condenas, cárcel, etcétera, pues el país va a tener funcionarios presionados que muchas veces no van a tener la claridad y la objetividad y la imparcialidad para tomar decisiones correctas como debe ser. Pues uno cree que es un círculo vicioso, doctor, porque entonces la sociedad dice malos abogados. Los abogados dicen, no, es que la sociedad no me deja hacer otra cosa, sino me presiona a no cumplir los derechos como fundamentales contemplados. Usted como decano de la Republicana, ¿cómo cree que hay un proyecto viable? Ah, no, vuelvo y lo repito, para mí la base es los valores. Yo fui profesor de cívica y de constitución en un colegio desde 9º grado. Cuando me tocó alfabetizar lo hice con niños de 5º de primaria y es enseñarles
que tiene que haber un equilibrio, que el delincuente tiene que tener un castigo, pero tiene que ser proporcionado, que las personas se pueden equivocar, es decir, hay delincuentes que lo hacen por maldad y que su dedicación en la vida es esa. Hay otras personas que cometen un error que es un delito y es una equivocación en su vida y no tienen que ser castigadas, pero no llevadas al punto de excluirlos de la sociedad. Entonces, el punto es educar, educar y educar y enseñarle a los muchachos lo que significa la dignidad, aprender a dar segundas oportunidades, mirar cuáles son los parámetros para poder juzgar y castigar a una persona y siempre ponerse en los zapatos del otro. Yo creería que si los jueces tuvieran un curso que fuera un mes en la cárcel, no mandarían tanta gente a la cárcel. Doctor, lo que pasa es que ahora que habla usted de la inclusión en este máster que es de intervención social, uno siempre se pregunta cómo incluir poblaciones, pero hay una población que es como muy controvertida por incluir y es la que ha salido de la prisión condenada. Claro. No tienen posibilidades laborales y en los países donde la mano de obra y el empleo se pelea tanto, pues cómo privilegiar a una persona que ha sido exconvicta frente a otra que nunca ha violado la ley. En los países que tienen un desarrollo completo y lo que hay es una oferta de trabajo amplia, pues esa discusión ni se presenta, porque la gente toda tiene su trabajo, luego nadie va a competir conmigo. Pero si usted pone una balanza, una persona honrada, estudiosa, que nunca ha cometido un delito, y la ponen a competir con un exconvicto, pues ¿a quién le van a dar el puesto? Obviamente que debe ser a la persona que ha cumplido todos sus requisitos sin que eso genere ciudadanos de primera o segunda generación. En mi concepto no debería primar el antecedente o no, sino la capacidad. Si el señor exconvicto tiene mayor capacidad al que nunca ha delinquido la ley, pues tienen que contratar es al más capaz, sin que los antecedentes tengan absolutamente nada que ver en esa situación. Pero vuelvo y repito, nuestro país está muy lejos de poder soportar esas cargas laborales porque no solo tenemos los delincuentes comunes, sino ahora en ejercicio de un proceso de paz donde hay más de 13.000 milicianos o terroristas de las FARC. Cuando se desmovilicen, ¿a dónde los vamos a poner? ¿Qué los vamos a poner a hacer? Entonces, ojalá yo me equivoque, pero van a ser delincuentes que van a atracar, que van a violar, que van a constituir grupos pequeños. Entonces, no veo eso fácil en un país como el nuestro. Sí, los empresarios y la clase dirigente tienen que meterse la mano al drill. Hay que ver si quieren ser menos ricos para generar más empresa o si lo que quieren ser es más ricos y que el país se vaya a la deriva mientras ellos viven y sacan sus fortunas a paraísos fiscales o a países desarrollados. Digamos que a mí me interesa conocer la percepción de los litigantes, cuál es el ejercicio del derecho de defensa en el proceso penal, pero sobre todo me interesa conocer cuál es como la capacidad del sindicado allá para ejercer sus derechos fundamentales. ¿Sí se logra tener las garantías en un proceso penal en Colombia? No, y menos el acusado, imputado o indiciado. Porque, por ejemplo, en las cárceles, así la gente me critique, hoy en día no pueden tener absolutamente acceso a nada. Yo no les estoy diciendo que les pongan internet a cada uno en la pieza, pero sí que tengan 1 o 2 horas de dedicación para poder buscar jurisprudencia, que el abogado pueda entrar su computadora a la cárcel. Hoy en día todos los expedientes, como entra uno 30.000 folios y no son escaneados, y a la cárcel hay que pedir permiso, las visitas son de 2 o 3 horas. Entonces, obviamente que todas las limitaciones de una persona que no ha sido condenada y que se presume inocente, pues su derecho de defensa es mínimo, casi inexistente. Doctor, ¿y el derecho de defensa hoy, siglo XXI, es igual al que se promulgó en la Revolución Francesa, al que nos enseñaron? No, pues obviamente que hemos ganado muchísimo en aspectos del derecho de defensa, de la dignidad del detenido. Obviamente que la separación de poderes y todo lo que ha pasado en 2 o 3 siglos de avance de las corrientes de pensamiento liberal y de los tratados sobre derechos fundamentales y los específicos sobre debido proceso, pues han avanzado mucho. Pero el tema es no crear más leyes o normas, sino aplicarlas. ¿Por qué es tan importante para una sociedad democrática un debido proceso en el derecho penal? Porque también eso hay que decírselo a la comunidad. El debido proceso implica que una persona solo puede ser condenada o con antecedentes, valga la redundancia, cuando hay un juicio y el juicio termina en una condena y se acaban las instancias. La gente tiene que pensar en qué le puede pasar a una persona. O es que las personas no de pronto le toman 2 o 3 tragos en un matrimonio, salen a manejar su vehículo automotor y pueden atropellar a una persona. ¿Eso no le puede pasar a todo el mundo?
Claro que le puede pasar a todo el mundo. Un servidor público en un país cuyo mayor empleador es el Estado, que firme un contrato sin dolo, pero que el contrato tenga alguna equivocación, no lo pueden investigar por un peculado, por una contratación indebida. Eso le puede pasar a cualquier colombiano. Cuando las personas en el mundo y en nuestro país se den cuenta que pueden ser sujetos de una injusticia, van a entender que el debido proceso es una necesidad para garantizarle que si es inocente pueda llegar a demostrarlo. Y para el resto de personas, que cuando una persona sea culpable también sea bien condenado y no haya leguleyas o formalismos que eviten que esa persona sea castigada de la manera correcta. Usted fue fiscal, doctor. Sí, ¿En qué año, perdón? en el 2005, Fiscal, delegado ante el tribunal. justicia sin rostro, ¿o no? No. ¿Qué opina de la justicia sin rostro? Terrible, es la mayor equivocación que hay. La justicia sin rostro pretendía blindar al funcionario judicial de amenazas contra su vida, pero eso también generaba que usted ni siquiera pudiera controvertir un testigo, porque los testigos también eran ocultos. Entonces, usted cómo poder controvertir a quien usted no sabe si estaba declarando porque le dieron plata, porque mintió, cómo lo recusaba, cómo podía usted ejercer el derecho de defensa frente a documentos o testigos que usted nunca tenía la facultad de conocer, sino que eran vistos como Pedro Pérez NN. Entonces, la justicia secreta tiene que estar proscrita y solamente en casos excepcionalísimos, y ni siquiera en eso, porque estaba pensando el caso italiano, y en Italia lo que hicieron cuando se peleó con la camorra fue que los fiscales vivían en un sitio protegidos por la policía y pasaban por un túnel al juzgado para que no los mataran, pero sus caras eran públicas. Entonces sí creería que sin excepciones no puede haber justicia secreta. ¿Y entonces su evaluación de la justicia sin rostro? No, fue un error, fue grave, se cometieron muchísimas injusticias y no tuvo un resultado que fuera en costo-beneficio, no se vio el resultado de esa justicia sin rostro.